enseñar la historia. Está con nosotros un grupito de la maestría en enseñanza de la historia, mis grandes amigas, porque son mis grandes amigas ahora. Y la verdad que nosotros estamos un poco acostumbrados a que nos digan profe, pero como muchos y muchas de ellas vienen del sector educativo, ellos están más acostumbrados a hablar en esos términos. Y entonces siempre me llamaba la atención cuando me decían, profe, ¿y qué hacemos pues para dar clases de historia, para no ser aburridos? Y entonces me di cuenta que no podíamos hacer recetas, pero sí teníamos que buscar herramientas didácticas, instrumentos distintos que nos permitieran dar en mejores condiciones clases. Gracias por esta invitación que me ha permitido recordar algunos pasajes alusivos a mi ingreso y permanencia en la Escuela de Historia, hoy para Historia. Como sugerencia, valdría la pena que quienes conformamos la planta académica de esta dependencia universitaria hiciéramos un esfuerzo por reflexionar sobre nuestra formación y qué hacer como historiadores. El día que lo hagamos, seguramente comprenderemos mucho mejor lo que es la historia de esta extraordinaria Escuela de Historia. Gracias. Vamos a dar paso a una sección de preguntas, comentarios. Así que bueno, pues si alguien quiere comentar algo o hacer una pregunta al doctor Napoleón, pues este es el momento. ¿Algún comentario? Siempre se china. Entonces voy a empezar. ¿Siente que los voy a reprobar? Sí. Bueno, entonces voy a empezar yo. Yo le agradezco mucho al doctor Napoleón porque en este espacio donde usted ha reflexionado a partir de su experiencia, la formación y el ser historiador, creo que ha tocado puntos muy importantes, ¿no? Desde nuestra etapa como estudiantes, yo también me fui al sur con mis compañeros. Creo que una de las grandes diferencias, y aquí hay alumnos míos que cuando empecé el curso les dije, organicen el viaje. Si organizan el viaje, vamos. Y ninguna generación lo ha hecho. Porque eso es lo importante, que organicen. Porque si yo lo hago, yo lo puedo hacer. Pero el punto es la capacidad que necesitamos desarrollar de organizarnos, de gestionar, ¿no? Lo que mencionaba ahí con el secretario del gobernador, y estar, pues sí, ¿no? Que iba uno al ayuntamiento, a todos los espacios para ver que nos dieran, ustedes les daban de 500 a nosotros nos daban de 5.000. Era por los años. Sí. Entonces, bueno, esta etapa de formación que todos hemos vivido y que ustedes están viviendo es muy importante, sobre todo por el que podamos visualizar esos futuros posibles, ¿no? Uno es la idea de estar aquí y de vivir al máximo nuestra experiencia dentro de la Facultad de Historia, ¿no? Como el doctor lo mencionaba constantemente, en la escuela. Yo fui parte de la primera generación cuando se convirtió en facultad, es decir, cuando se crearon los estudios de posgrado. Fue en el 2002, no, de cuando se hizo facultad, salí en el 2002 y ahí es en donde estaba, ¿no? Entonces, todo este tránsito que ha habido a lo que actualmente tenemos como institución, pues es bien valioso, ¿no? Yo le agradezco mucho, sobre todo, que a partir de su experiencia nos permita entonces ver estos horizontes posibles. Espero que a ustedes, en esta forma tan amena, yo nunca lo había escuchado hablar así, porque bueno, pues me ha tocado escuchar otro tipo de discursos. Ahorita se acercó realmente a nosotros, nos abrió su vida y nos compartió todas estas vivencias, y bueno, pues eso es parte de lo que nosotros debemos de tomar, y que finalmente, bueno, lleva a la intención de esta primera conferencia del ciclo, ¿no? Estamos iniciando un nuevo ciclo escolar. Yo siempre digo, es una oportunidad de hacer mejor las cosas, ¿no? Qué bonito que tenemos 2 oportunidades al año,
¿no? En cada semestre, y que bueno, podamos aprovechar, ahora sí tomen las notas, ahora sí hagan todo lo que quedó pendiente, y que bueno, pues definitivamente ha logrado el objetivo, el cometido, y pues esta es la forma también que le quiero agradecer, y bueno, pues que se den cuenta también de que hay una cuestión bien interesante. Yo también fui becaria del instituto, pero sobre todo en esta coexistencia, ¿no?, que tenemos desde la facultad, antes escuela, y el instituto, ¿no?, y la presencia de los investigadores del instituto acá, ¿no?, y las oportunidades que también podemos tener nosotros allá como becarios, como tesistas, etcétera. Entonces, pues, muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más quisiera? Adelante. Bueno, yo en primer lugar le agradezco mucho toda esta experiencia que nos comparte, porque para todos es una riqueza el ver toda su historia de usted. Entonces yo quiero compartir también que fue mi asesor de tesis de la maestría, y efectivamente uno siempre piensa que su tema es el único, y te vas dando cuenta que cuando te entregan las correcciones, creo que ahí es donde uno se pone a pensar, ¿no?, de todo lo que ha realizado, y le agradezco realmente, hoy en día le agradezco mucho, porque todo el camino que nos llevó a esta investigación, creo que lo tomo ahorita en mi experiencia de docente, y me ha servido muchísimo. Entonces le quiero agradecer todo ese camino que me llevó. Gracias. Quiero comentarles que no es falsa modestia, pero creo que nunca se termina uno de enseñar cómo dar clases. De verdad, miren, durante tanto tiempo había permanecido en la escuela de historia, que cuando recibí la invitación para ser parte del núcleo académico básico de la maestría en enseñanza de la historia, pues yo pensé que desde luego era una maestría más interesada en romper con esa idea de que la historia era aburrida. Sí, estaba consciente de ello. Lo que no sabía muy bien era que me iba a enfrentar a un mundo completamente distinto, que la mayoría de los muchachos no eran historiadores, la mayoría eran egresados de la normal, educadoras, eran psicólogos, eran de distintas áreas. Algunos de ellos, la mayoría, habían empezado a dar clases de historia pues por razones laborales. Entonces, de pronto, enfrentarse a un mundo completamente distinto, a un conjunto de estudiantes que no necesariamente son historiadores, de verdad lo obliga a uno a ver las cosas de una manera distinta. Y otra cosa que yo siempre he creído, muchachos, verdaderamente tenemos que hacer un esfuerzo en la escuela de historia, en la facultad de historia, por construir mejores herramientas y mejores instrumentos para la enseñanza de la historia. Porque nosotros escuchamos cotidianamente, es que la historia es tan aburrida, y como les he dicho a muchos de ustedes, cuando ustedes salgan aquí de la escuela de historia, la mayoría van a dar clases, y cuando se enfrenten a un grupo, van a encontrar entonces el repudio de buena parte de esos estudiantes, sean niños o jóvenes, que les van a decir: ay maestro, pero está muy aburrido eso, maestro, ¿por qué me tengo que aprender de memoria eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer varias cosas, ¿verdad? Primero, tenemos que leer bastante nosotros, para que, por consecuencia, podamos escribir mejor. Cuando yo le pregunté a don Luis González, en una entrevista: oiga, doctor, ¿y por qué los historiadores se dice que somos tan aburridos? Me dijo: no, Napoleón, no somos aburridos, lo que pasa es que no sabemos escribir y no nos entienden, Napoleón, ¿me entiende? Bueno, entonces, vean ustedes la obra de don Luis González, vean ustedes incluso el libro tan celebrado
del pueblo en Vilna. Entonces ustedes dicen, ay, qué sencillo está ese libro, ¿verdad? Hasta medio chusco, hasta como que le gustaba así como estar escribiendo de otra manera a don Luis. Bueno, pero si ustedes ven con cuidado la obra de don Luis González, mucha de esa obra tiene, desde luego, elementos literarios. Le pregunté a don Luis también, oiga don Luis, cuando usted fue a estudiar a Francia, ¿qué hizo allá en Francia? Dijo, miren, llegué a París y empezaba a nevar. Entonces fui a una librería y compré un altero ahí de libros de literatura y me la pasé leyendo. Bueno, segundo, para terminar. Oiga, don Luis, ¿y usted cómo trabaja? Me dice, mire, yo me levanto como a las 11 de la mañana. Vamos a escribir el comentario. Me levanto como a las 11 de la mañana. Desayuno tranquilamente, hago mis tareas propias aquí en la casa y demás, me aseo, como, y en la tarde estoy recibiendo a mis amistades. Platico con ellos. Él ya vivía en San José de Gracia. Platico con ellos, converso con ellos. Ceno y a las 10 de la noche me pongo a trabajar. De las 10 de la noche como hasta las 2 de la mañana escribo. Llego a mi habitación y le dejo las hojas manuscritas a mi esposa, que era Arminda Lavara, para que me las pase a máquina o en computadora. Y luego, desde luego, como ella tenía dotes literarias, se las arreglaba de vez en cuando también, y entonces el maestro pues era muy favorecido en ese sentido, ¿verdad? Pero entonces, volviendo a lo que les comentaba, para ser menos aburridos tenemos que escribir mejor, tenemos que buscar otros instrumentos, otros recursos didácticos, verdaderamente tratar de ser innovador. No podemos ya aceptar en una facultad de historia estar haciendo apuntes o leyendo los PowerPoint. No, tenemos que hacer algo distinto, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, por fortuna para ustedes, tienen difusión de la historia, tienen enseñanza de la historia y tienen más elementos sobre didáctica de la historia de los que tuvimos nosotros. Simplemente agradecerles, como dije al principio, me siento muy contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido también con las autoridades de mi facultad que hoy nos han acompañado y desde luego con mis maestros, mis queridos maestros también. Espérenme tantito. Les vamos a dar un mensaje, aprovechando que estamos aquí precisamente las nuevas autoridades para platicar con ustedes si están cerca. Pásense tantito, no va a pasar nada. Dígale al maestro que nosotros lo estamos entreteniendo acá. Bien, agradecerle al maestro Napoleón Guzmán esta brillante, esta muy ilustrativa experiencia de vida que nos ha narrado. A nombre de la directora, la doctora Teresa Cortés Zavala, queremos hacer la entrega de este reconocimiento que seguramente lo llevará muy marcado por la muy disciplinada atención que tuvieron a bien prestarle. Enhorabuena y gracias, maestro. Bueno, queremos aprovechar que está congregado el grueso de la comunidad